estamos de regreso, amigos. Vamos a recibir a este próximo caso de hoy con la cita del escritor estadounidense Noah Gordon. Dice: la explosión tecnológica no elimina la capacidad humana de cometer errores. No, si lo de nosotros es increíble. No importa cuánta tecnología nos den, nos provean, siempre vamos a meter la pata por algún lado. ¿Cómo es posible? Veamos. Señor director, que pasen los litigantes. Yo pude estar de acuerdo y a los 5 minutos haberme arrepentido. Eso no le da derecho a él. Mire, ella aceptó, disfrutó, gozó y ahora el culpable soy yo. Eso no puede ser. Muy bien. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora Polo. Karina, tú eres la demandante, estás demandando a Roberto. Explícame tu demanda y lo que exiges para resolver este caso. Ok, doctora Polo, yo estoy demandando a mi exnovio ya que hace 6 meses me violó y exijo la suma de $50.000. A raíz de esta violación, yo quedé embarazada, tuve que practicarme un aborto, perdí mi beca en la universidad porque caí en una depresión, no volví a clases y yo lo que hice después fue buscar a la policía, denunciarlo, pero no tenía las suficientes pruebas. Cuéntame cómo fue la violación. Ok, doctora. Nosotros teníamos una relación de 3 meses. Llevábamos saliendo, éramos novios, nos conocimos en la universidad. Novios. Cállate un momento. No habíamos tenido sexo. Decidimos un día, acordamos una noche tener sexo en mi casa, ya que mi roommate no estaba, llegaba tarde. Él decidió llevar una botella de tequila, prepararnos unas margaritas, empezamos a tomar, la empezamos a pasar chévere, empezamos a besarnos. Luego él saca su celular con una aplicación que está muy de moda ahora. Es una aplicación que funciona como siendo conscientes los dos de que vamos a tener relaciones sexuales. De hecho, la aplicación yo la traje, se la pasé a producción, es real. Esta aplicación dice como que digamos la ubicación en la que estamos, que digamos el pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué hace esta aplicación? Explícame para yo entender. Doctora, la aplicación la trajo él, de su celular. Ya la tenía descargada, instalada y demás. ¿Pero tú la conocías? Fue él, sí, la conocía, porque en la universidad, entre todas las personas de la universidad ya es muy popular. La aplicación dice que coloquemos la ubicación, que coloquemos los sentimientos que estamos en ese momento, si estamos felices, estamos candentes. Dice que coloquemos cómo nos vamos a cuidar. Los dos estuvimos de acuerdo, colocamos condón. Luego dice que debemos grabar una palabra y esa palabra se puede volver a utilizar en el momento en que los dos decidamos ya no tenerlo, o parar, o definitivamente no queremos seguir y se acaba. O sea que no sirve simplemente decir, oye, no quiero más. Sí. Hay que dar una palabra a la aplicación. Sí. ¿Y la aplicación qué hace? ¿Suena una alarma? ¿Qué hace? Doctor. Sí, simplemente borra como el hecho de que nosotros dos habíamos querido consentido. Hacer. Sí. Esta aplicación guarda esta información más o menos por un año. Vamos a ir viendo las imágenes de la aplicación, señor director, que ella me dijo. A ver, sí quiero sexo. Sexo femenino, masculino, estado de ánimo, caliente, romántico, salvaje, no estoy interesado. Cada uno en su celular lo escanea y cada uno tiene la aplicación en su celular y al mismo tiempo uno va contestando el cuestionario, llenando todas las preguntas. Y ahí está la palabra clave de ustedes, que es supercalifragilístico. Imagínate tú, pero ¿por qué cogieron una tan larga? Supercalifragilístico. En ese momento la colocamos y realmente como es tan larga y enredada, yo la olvidé. Bueno, seguimos en nuestras cosas, seguimos tomando, nos empezamos a besar, nos empezamos a tocar, ya era momento de quitarnos la ropa. Yo me empecé a sentir mal, mareada, dije ya no, espérate un momento, voy a ir al baño con ganas de vomitar. Me fui al baño, vomité, estaba muy mal. Él llegó detrás a quererme besar, a quererme tocar. Le dije, no quiero, aléjate, no quiero nada, me siento mal. Todo el día yo había estado en la universidad. En todo el día no había podido comer nada. Y realmente yo siento que por no haber comido, haber tomado, se me subieron los tragos a la cabeza. Luego lo único que sé es que ya me acosté en la cama porque él se puso agresivo, me cogió de la parte de atrás del cabello, me acosté ahí.
Doctora, no me acuerdo de absolutamente nada más en ese momento. ¿Qué pasó? No sé, a la mañana siguiente yo me despierto totalmente desnuda en mi cama, adolorida las partes de abajo, adolorida por detrás, doctora, y no sé qué me pasó. Ok. Luego lo llamo a él porque es mi novio, estaba conmigo, no me contesta, le dejo mensajes de texto, le dejo mensajes de voz y no aparece nunca. Okay. A las 2 semanas, cuando ya debía venir mi periodo, no llegó. Yo voy, me tomo una prueba de embarazo y la prueba de embarazo sale positiva. Okay. Estaba embarazada. Entonces, ¿qué hizo? Me violó, doctora, porque no me acuerdo de nada de lo que pasó. Y si estoy embarazada es porque tuvo que haber pasado una relación sexual. Pues sin duda voy a la alguna. policía, lo denuncio, como ya fueron 2 semanas después, yo no tengo pruebas de nada, no tengo rastros de sexo en mi cuerpo ni nada. Él viene con sus abogados y usa esta aplicación que le mostré como evidencia de que yo había aceptado que tuviéramos sexo, con condón, porque ahí él la usa en su defensa, yo también la uso en mi defensa. Decía condón, y si él lo hubiera utilizado, yo no tendría por qué estar embarazada. Correcto. En ese momento, como no hay pruebas para mí, como la aplicación funcionó para él, ahí lo dejan libre, doctora. Como lo ve, libertad, y yo embarazada, y sin saber qué me pasó. Y él en ningún momento te da la cara y te responde y te habla. Nada, nunca, hasta el momento en que yo llevo a la policía y él lleva a sus abogados y demás. Entonces, ¿yo qué hago, doctora? Estando en mi universidad, habiendo perdido mi beca que tenía, ¿qué más remedio tengo? Practicarme un aborto en la universidad. Lo difícil que es, que yo no quiero que nadie pase por un aborto. Y él sigue feliz. Por eso exijo que él me dé los $50,000 para que yo pueda rehacer una vida, para que todo el estudio que tuve que sufrir para poder ganar la beca, por lo menos tenga dinero para volver a renacer y poder tener todo en mi universidad. Ok, perfecto. ¿Qué pasó? Doctora, efectivamente tuvimos relaciones y se hizo con condón, pero pasó algo, el condón se rompió. Doctora, yo no soy ningún violador. No, un momentito, vamos a seguir con eso. El condón se rompió. Efectivamente. Perfecto. Ok. Doctora, y si tuvieron relaciones sexuales con el condón que ya tú te percataste, se rompió. Porque tú no la llamas a ella el día después y le dices, oye, fulana, anoche delicioso, pero se rompió el condón. Doctora, pasó algo, y fue que mientras estábamos teniendo el acto sexual, yo no me di cuenta que el condón se rompió. Cuando yo llego al baño es que me doy cuenta que el condón efectivamente está roto, pero el condón conservaba aún el semen. El condón estaba roto en la parte de arriba, todavía, o sea, no tenía ni siquiera aire. Yo asumo, como responsable que soy, y así mientras como... tú estabas en el baño, ¿dónde estaba ella? Que no le pudiste haber dicho en ese momento. En la cama, ella se quedó en la cama. Yo me levanto porque tengo que irme para mi casa. Pero ¿por qué no conversaron? ¿Por qué no la despertaste o algo y le dijiste, oye, déjame contarte, pasó algo que creo que es importante? Doctora, que cuando doctora, nosotros terminamos el acto sexual, lo primero que yo le pregunto, pues como cualquier pareja, es, ¿te gustó? Ella me dijo, sí, me gustó. Yo me levanto porque tengo que quitarme obviamente el condón, me doy cuenta de eso, me cambio, cuando salgo yo la encuentro ya dormida. Ah, ella no se levantó contigo a No, lavarse ella no ni se nada. levantó, ella se quedó en la cama dormida. Lo que hice fue yo arroparla, salir de la casa y efectivamente, cuando yo salgo de la casa y yo llego a mi casa a las 10:30 de la noche, porque alrededor de las 10:30, porque me saltó una luz en rojo y pues la cámara obviamente me captó y me captó exactamente a las 10:30. Aquí traigo pues la evidencia. ¿Y cuántas veces tuvieron relaciones sexuales? Nada más una sola vez, esa noche, únicamente. Entonces, aparte de eso, ella dice y ella alega que ella se levantó al día siguiente adolorida por atrás, por delante, por la derecha y por la izquierda, pero resulta y pasa de que ella no, oye, una mujer que ha sido violada, una mujer que siente que ha sido abusada con 3 dedos en la frente, lo primero que hace es decir, fui abusada, y lo primero que tiene que ir es a la policía. Creo, doctora, pero ¿sabe qué fue lo que hizo? Esperar 14 días o 12, eso solamente lo vive la persona que lo está viviendo. ¿Miedo de qué? 2 semanas después es que decide ir a la policía ella. ¿Qué? Si ese era tu novio. Cuando ya ¿Asustada de qué? No sé, estaba sola, no estaba él, no tenía apoyo.
Pero si tú accediste hasta por escrito a tener sexo, si ya lo conté, si todo el mundo lo sabe y todo el mundo mostrarle me las tilda pruebas de lo peor a mí. donde me declaran inocente la policía y el caption de la cámara que me captó pasándome el semáforo a las 10:30 de la noche. Y también quiero que vean el video que yo le entregué a producción, un video que fue filmado exclusivamente por ella a las 9:45 de la noche. 9:45 de la noche, y ella dice que ella perdió el conocimiento. Oye, nos tomamos 2 copitas, 2 copitas, y ella pierde el conocimiento. Una cosa es que se haya sentido mareada. Lo encontraron no culpable. Una cosa, doctora, permítame, doctora, ella tuvo su palabra, doctora. Una cosa es que ella se haya sentido mareada, a otra cosa es que diga, me dopé, no me acuerdo de absolutamente nada con 1 o 2 copas, por más que haya estado tomando. Déjeme y le cuento ahora qué fue lo que pasó desde mi perspectiva y lo que realmente pasó. Vamos a ver el video primero. Señor director, déjeme ver las imágenes. Acepto tener sexo con Roberto esta noche. Él también tiene su video, doctora. Doctora. Cada uno grabó su video. Eran las 9:45, como se pudieron dar cuenta, y lo pueden colocar otra vez para que el público se pueda dar cuenta. 9:45 de la noche. ¿Cómo en 10 minutos, en 15 minutos, Roberto esta noche. Una persona puede estar tan lúcida para perder el conocimiento? Para perder el conocimiento y no tener... Tú eres rapidito cantidad. Ni hablemos de la rapidez tuya. Primera vez que tiene sexo con la novia, 9:45, ella dice que sí, a las 10:30 ella está en su casa. Y sale huyendo. Doctora, fueron alrededor de 15 o 20 minutos. Pero fueron muy intensos porque ella tuvo 3 orgasmos. Tuvo 3 orgasmos en ese momento. Y ella estaba bien lúcida. Estaba bien lúcida. ¿Cómo es posible que él venga a decir que tuve 3 orgasmos? Ok, muy interesante estas cosas que la gente hace. ¿Quién tiene testigos? Yo, doctora. Vamos a pasar a los testigos, por favor. Sí, ¿verdad? La primera vez que vas a estar con tu novia de 9:45 a 10:30 estás en la casa. Ay, doctora, que no era mi novia. Iba de afán. Silencio. ¿Quién es el testigo de la demandante? Yo. ¿Cómo te llamas? Amanda. Ok. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, yo ese día llegué a eso de las 11:30 de la noche, 12. Entro, veo copas, veo alcohol por todo lado. Voy hacia el cuarto de Karina a ver qué es lo que ha pasado. El cuarto está abierto y ella está completamente desnuda. Cuando la despierto está totalmente borracha, ebria, o sea, no era consciente. La volví a acostar y pues al otro día, pues yo preocupada qué era lo que había pasado, fui y le pregunté qué era lo que había pasado. No se acordaba absolutamente nada, doctora. O sea, y lo más ilógico de todo es que este tipo, este estúpido, porque es un estúpido imbécil, no sé por qué ella se metió con él, cuántas veces ha quedado en la casa ya porque hemos salido a varias fiestas y ese día le da por no quedarse porque no le gusta quedarse por fuera de su casa. O sea que ya él se había quedado ahí antes. Sí, claro, él se había quedado ya varias veces. Doctora, unas 2 ocasiones únicamente y era fin de semana. Él salió huyendo porque fue huyendo, lo que hizo fue ¿Pero violar a mi huyendo de amiga. qué? Ella estaba borracha. Ok, su nombre. Freddy. Ok, tú eres testigo del demandado. Correcto. Ok. Doctora, sin duda alguna, yo considero que Karina tuve unas relaciones con ella hace 1 año aproximadamente. ¿Tú tuviste con ella? Sí, correcto. Y todo el mundo lo sabe, ella es una loquita, además. Es muy brincona, muy zafrica, pegando el diente a todo el mundo. Cuando estuviste conmigo, me pedías a gritos que ni siquiera no usara condón. O sea, así como lo hiciste conmigo, posiblemente lo hiciste con él. ¿Pero qué relevancia tiene eso con esto? Porque al final ellos acordaron usar condón. Pasemos a los expertos. La doctora Madeline Hernández y el experto en redes, el señor Carlos Concepción. Bueno, Carlos, háblame de esta aplicación. Yo siempre pregunto, cuando salen las aplicaciones nuevas, yo digo, bueno, ¿y para qué es esto de verdad? Bueno, de verdad. Por muy absurdo que nos parezca, estas aplicaciones salen a diario. Es decir, en este caso, y tenemos que lidiar con ella, el motivo, el objetivo de la aplicación es proteger a cualquiera de los involucrados en caso de que alguien alegue una violación.
¿Qué sucede? Estas aplicaciones han sido desestimadas porque años anteriores se ha dado el caso de que como seres humanos tenemos el derecho a cambiar de opinión. Claro. La aplicación lo que hace es almacenar por el término de 1 año ese consentimiento mutuo grabado en video por lo que acabamos de discutir. En caso de que necesitamos demostrar de que estaban de acuerdo. Pero muchas de estas aplicaciones han sido desestimadas, se han quitado del mercado. ¿Por qué? Causan estos problemas. Causan este tipo de problemas. Hábleme, doctora, del alcohol y el sexo. Sí, yo creo que en muchos de los casos que hay violación, casi siempre hay alguna droga o el alcohol involucrado. Y es una situación bastante peligrosa porque sabemos que a veces cuando tomamos demasiado perdemos el juicio, se nos hace difícil tomar decisiones y uno tiene que estar muy consciente, más en este caso, vamos a decir, si planificaron que esa noche iban a tener relaciones sexuales, el alcohol no debe de estar involucrado para nada. Pero tristemente vemos que incluso muchas mujeres, 1 en cada 5 mujeres de la edad de la universidad son víctimas de este tipo de violación. Ok, decisión del caso. Si tú la llegas a llamar a ella el día después y le dices, oye, fulana, se rompió el condón y quiero que lo sepas. Porque como los dos hablamos de que lo íbamos a hacer con condón, yo quiero que tú sepas que se rompió, o sea que puede existir la posibilidad de un embarazo y toma los pasos necesarios. Pero al tú no llamarla, no solamente no llamarla, ignorar sus llamadas, para mí tú estabas actuando sospechoso de algo que no pasó bien. Y tu acto de no haberla confrontado con lo del condón roto, ya que tú usaste la aplicación para defenderte del acto criminal, a mí me parece sumamente sospechoso y suficiente para considerar que por lo menos eres responsable por el embarazo, el aborto y todo el mal rato que ella pasó por todo eso. ¿Qué te parece? Te concedo la suma de $25,000, pagadero en 30 días. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Gracias. Tenía un matrimonio en el cual era feliz, estábamos bien y en mi idea yo tenía un esposo que era un agente viajero y así estaba.